experiencia propia y de muchísima gente cercana, esta ley Rider, 5 años después de haberse aplicado, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal, un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Leo y hoy vamos a hablar un tema muy interesante que a mucha gente le importa, le preocupa, sobre todo gente que emigra a España, que es ser rider. ¿Cómo está hoy en día en España ese trabajo de ser rider que a tanta gente ha ayudado, a tanto extranjero que ha llegado a España ha podido conseguir, gracias a ese trabajo, gracias a esa mochila de reparto, una estabilidad económica? Para quien no lo sabe, ser rider, ser repartidor aquí en España era el principal trabajo de casi cualquier inmigrante recién llegado. Lo primero que hacía al tener documentación y muchas veces sin documentación era hacerse autónomo y ponerse a repartir con las plataformas Uber, Glovo y Deliveroo en su momento. Eran las tres más conocidas y era un trabajo que a muchos nos permitió, yo me incluyo porque yo trabajé como rider durante muchos años, nos ayudó a estabilizarnos económicamente, a empezar a entrar en el mundo laboral en España, a conocer nuestra ciudad, a conocer locales, a conocer gente, a empezar a formar parte productiva del país. Todo esto iba excelente, todo iba muy bien, hasta que en el 2021 aprobaron algo que se llamó la Ley Rider. Esto entró en vigor, recuerdo, el 12 de agosto del 2021. Esa ley lo que pretendía era que todos los riders que habían en España fueran contratados por las plataformas. Se les denunció indicando que los autónomos eran falsos autónomos, que las condiciones no eran las correctas, que no había una negociación real, que se aprovechaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y terminaron sacando esa ley en contra de lo que la mayoría de los riders queríamos. En esa época podías ver que más del 90% de los riders eran venezolanos. Eso, el que recuerde esa época lo sabrá. Pedir algo por Glovo, por Uber o por Deliveroo era un venezolano repartiéndolo. Vamos, más del 90% era así. ¿Qué sucede? Que al aplicar la ley Rider, una empresa como Deliveroo, que además es muy grande a nivel europeo en temas de reparto, decidió sencillamente irse de España porque vio que era inviable contratar toda la flota de rider que tenía en España y mantener unos niveles de servicio a lo que está acostumbrada esa empresa. Por lo tanto, se fue. Ya por ahí dejó a muchísima gente en el aire, teniendo que recurrir a plataformas como Uber y Glovo, que fueron las únicas que quedaron prácticamente. Hubo una o dos más que estuvieron por allí intentando hacerse con un poco del mercado, pero fue imposible. Glovo y Uber fueron las que se quedaron con todo el mercado de reparto de comida en España. Y durante muchos años, Glovo, bueno, desde el 2021 hasta el 2026, Glovo estuvo contratando poco a poco a algunas personas, algunos riders, empezó a contratar a uno que otro. Y Uber, por su parte, estuvo haciendo un poco más de flota, tercerizando esa parte de las contrataciones. Y bueno, durante años estuvo el gobierno haciendo multas o denuncias a estas empresas podían recurrirlas, llevarlas al Supremo y bueno, iban alargando un poco la cosa. Por supuesto, se notó enormemente. La mayoría de los autónomos que estábamos allí repartiendo tuvimos que dejarlo porque dejó de ser rentable y como se veía venir, como todos lo sabíamos, como la oposición a esa ley lo sabía y como la mayoría de los riders sabíamos, se convirtió todo en un desastre. Ellos pensaban que las plataformas se aprovechaban de los autónomos y resulta que al tener que contratarlos, sí que se aprovecharon de la gente.
de los empleados, ofreciendo unos sueldos ridículos, teniendo que poner tú tu vehículo, teniendo que poner tú tu móvil, teniendo que poner tú todo. La mayoría de los riders que estaban en bici se quedaron sin trabajo porque estas flotas solamente contrataban a gente con moto, por lo tanto todos los que tenían bici se quedaron fuera y al final se aprovecharon de 1000 formas injustas de todos esos empleados. Hoy en día siguen funcionando, cada vez hay menos pedidos, cada vez es más difícil, cada vez hay menos riders trabajando y cada vez estas plataformas se aprovechan más y más de la gente. El hecho de que un rider entre en un ascensor y pierda la cobertura en su móvil mientras que está en el ascensor, algo que es totalmente normal y que te puede pasar en casi 9 de cada 10 ascensores a los que te subas, pues por haber estado sin cobertura, alguna de estas plataformas lo consideraba como que se había desconectado dentro de su jornada laboral y le penalizaban descontándole ese tiempo de su sueldo, de su nómina, cuando realmente estaba en un ascensor, no tenía cobertura. Pues así lo han estado haciendo algunas de esas plataformas. Y así como eso, muchísimas otras cosas. Cuando eras autónomo, tú trabajabas las horas que querías, los días que querías, atendías los pedidos que tú querías. Tenías toda la libertad de hacerlo. Siendo empleado, tienes que trabajar los horarios que ellos te dicen, tienes que hacer todos los pedidos que te asignen. Y encima, si tienes algún problema de cobertura, te penalizan. Y así, gente que le han llegado a quitar hasta la mitad de su nómina, señores, hasta la mitad de su nómina en penalizaciones. En fin, ha sido un completo desastre. El resultado de la ley Rider 5 años después es que prácticamente ya hay muy pocos riders, ya no es realmente una opción estable ni buena para ningún inmigrante. Yo no se lo recomiendo a nadie. Hoy en día el que esté pensando en llegar a España y dedicarse a eso, amigo, lo siento mucho, pero ahí no es. Las condiciones son malísimas. Las condiciones son lo peor. Encima no tienes a quién reclamarle, no tienes con quién hablar. Son flotas tercerizadas. Les digo de verdad, la ley Rider lo único que hizo fue cargarse un rubro, una rama entera, además productiva y de trabajo de decenas de miles de personas. Así de sencillo. Es uno de los mayores errores que han hecho por querer controlarlo todo, por querer regularizarlo todo e ir en contra del libre mercado, del libre hacer. A nadie le obligaban a estar ahí. A nadie le obligaban a hacerse autónomo y estar ahí. Nadie te obligaba. Tú lo hacías cuando querías. Yo fui autónomo, lo tenía como un pluriempleo mientras que estaba en mi trabajo para tener un ingreso extra. Y yo lo hacía los días que yo quería, el tiempo que yo quería, en la zona que yo quería y los pedidos que yo quería. Y nadie me decía nada. Porque para eso yo era autónomo. Pagaba mi cuota, yo me pagaba mi coche, me pagaba mi gasolina y yo hacía lo que yo quería. Pero cuando te contratan, encima tienes que usar tu vehículo, tu gasolina, es tu desgaste, tu móvil. Y encima si te quedabas sin cobertura en algún sitio, te descuentan ese tiempo. Si el restaurante tarda mucho en entregar el pedido, te quieren penalizar a ti porque estás tardando mucho en entregarlo. Pero señores, eso, que es lo que el gobierno debería estar mirando y regulando y evitando que pase, eso no. Hicieron la ley Rider para cargarse todo eso y ahora no hacen nada respecto a todas esas injusticias que ahora sí de verdad están cometiendo injusticias en ese tipo de cosas. Nadie hace nada. Ahora a nadie le importa, nadie se preocupa. Todos esos que salían allí, esos políticos diciendo nuestra gente, nuestros riders, vamos a defender sus derechos. Todos sabíamos lo que iba a pasar. 4 tontos de turno que seguían el discurso. Y miren lo que ha pasado. Así que
Este video es porque mucha gente me ha preguntado, oye Leo, ¿qué ha pasado con lo de SafeRider? ¿Cómo va eso? ¿Sigue funcionando? ¿Cuánto se gana? ¿Cuánto no se gana? Miren, hoy en día lo que gana un rider es un sueldo mínimo. De normal es un sueldo mínimo. Te van a ofrecer que te van a pagar tantos céntimos por kilómetro, que esto, que tantos pedidos. Señores, yo tenía muchísimos amigos, muchísimos conocidos que se dedicaban a eso y todos se han ido y han buscado otro tipo de trabajo. Quedan 3 personas que yo conozco todavía de más de 200 que teníamos grupos de Telegram y todo, solo quedan 3 todavía ahí y porque es lo que les gusta. Están en su moto todo el día, van, vienen, tal y ya está. Pero los demás, todos, incluso han preferido irse a trabajar a McDonald's, a Burger King y todo, porque ganan más ahí y tienen menos problemas que trabajando de rider. Al final tienen suerte, el mes que cobran el sueldo mínimo o 1.400 euros algún mes es para tirar cohetes. Muchos saben a dónde se han ido, que es, digamos, como el nuevo rider, a trabajar en plataformas como Cabify, Uber, pero de taxis, de vehículos y Bolt. A ese tipo de plataformas es donde se han ido los que tienen, por supuesto, un carnet de conducir válido, homologado en España, y ahí sí están otra vez pudiendo llegar a unos salarios parecidos a lo que se ganaba anteriormente como autónomo siendo rider. Por supuesto, se trabajan más horas. Tú de rider podías trabajar las horas que tú quisieras, el día que tú quisieras. Aquí tienes un horario establecido. Suelen ser turnos de 12 horas. Y bueno, pero ahí es donde la mayoría se han ido. Entonces, tú que estás pensando en venir, ya habías pensado en la opción de rider. Por supuesto, estamos hablando de una persona que pueda tener su documentación en regla y un carnet de conducir, puede optar a Cabify, Bolt o Uber. Así que bueno, espero que te haya gustado la información. Gracias por quedarte hasta aquí. Si te ha gustado el video, dale un fuerte like donde yo lo pueda ver. No olvides suscribirte ahí en el botoncito rojo, ese que ves ahí. Dale a la campanita. Activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y nos vemos, como siempre, en el próximo video. Chao, chao.